Ahora comparto. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Soy Emilio Pérez, acá mi compañero Franco Lambrecht. Y bueno, la Tech Talk de hoy va a ser sobre Pathfinding, aplicado más particularmente a videojuegos. Y bueno, básicamente, ¿qué es? ¿Qué tipo de algoritmos se pueden aplicar? ¿Cómo y cuándo podríamos aplicar cada uno? Y bueno, vamos a mostrar unos cuantos ejemplos. Ahora, Fran, si querés empezar. Vale. Bueno, vamos a arrancar con lo primero y principal, que es lo que sería el pathfinding. El pathfinding es un trazado mediante una aplicación informática de la ruta más corta entre dos puntos. Esto en videojuegos es la capacidad de un sistema de inteligencia artificial para encontrar el camino adecuado alrededor de obstáculos para llegar a lo que sería el punto de destino. Esto está estrechamente relacionado con el problema del camino más corto dentro de la teoría de grafos. Tal cual como se pueden observar en las imágenes que tenemos, podemos ver. En la imagen de la izquierda tenemos el punto rojo, que sería el punto inicial, y el punto anaranjado, que sería el punto de destino. Cómo se detectaría el camino más corto a través de obstáculos. Y ya en el lado derecho tenemos una imagen ya bien definida de los grafos. Eso es un ejemplo mucho más complejo y vemos cómo iría viajando entre los distintos grafos para llegar a lo que sería su destino. Bueno, ¿en qué se utiliza el pathfinding en videojuegos? Se lo puede utilizar en diversas cosas. Un NPC siguiendo al jugador principal, un enemigo que nos persigue una vez que nos detecta, peatones, coches circulando, sistema de minimapa, GPS, NPC yendo de un punto a otro objetivo, tal cual como se puede llegar a ver ahí en el GIF de Pokémon. Y ahí tenemos una muestra de lo que sería un minimapa con un sistema de GPS, si no mal recuerdo, ese sería el GTA. GTA San Andreas. El GTA San Andreas. Bueno, ahora vamos a avanzar después con lo que sería la teoría de grafos. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos es una rama de las matemáticas y de la ciencia de la computación que estudia las propiedades de los grafos. ¿Qué son los grafos? Son estructuras matemáticas que se utilizan para modelar relaciones por pares entre objetos. Un grafo G se compone de dos conjuntos y se puede escribir como G es igual a B y E, donde B serían los vértices, o sea, nuestros nodos, un conjunto de puntos discretos en el espacio N. E serían las aristas, un conjunto de conexiones entre los vértices. Un grafo puede ponderarse o no. Un grafo también puede ser indirecto, dirigido o mixto. La imagen que tenemos nosotros a la izquierda es un grafo el cual no está dirigido y el cual no está ponderado, mientras que de la derecha el grafo está dirigido y está ponderado. Esto de las ponderaciones y el dirigido nos sirven después para usar distintos tipos de pathfinding. Distra, a estrella. Eso ahora Emilio les va a comentar un poquito más adelante de cómo serían y para qué utilizamos realmente el direccionamiento y el ponderamiento. Bien, para que tengan una idea, lo que es el ponderamiento o el peso o el costo puede representar diferentes cosas, ¿no? Lo más común que se suele utilizar en los ejemplos es que represente la distancia. Suponiendo, por ejemplo, que cada nodo representa una ciudad, digamos, cada arco o arista podría representar la ruta que une una ciudad con la otra, y el peso que tenga podría ser en ese caso la distancia que la separa en kilómetros, por ejemplo. Pero puede ser cualquier otra cosa, como por ejemplo puede ser el tiempo que tardas en llegar, el costo en plata si tenés peajes o no tenés peajes,
el tiempo en función de la velocidad máxima que tengas, puede ser cualquier cosa. Bueno, hablando del problema del camino más corto, es un problema relacionado a la teoría de grafos que lo que busca es encontrar el camino más corto entre dos nodos de un grafo, de tal forma que en el caso de un grafo ponderado, la suma de los pesos que constituyan sus aristas, bueno, sea minimizado, ¿no? Formalmente, un camino, perdón, formalmente un camino en un grafo no direccionado es una secuencia de nodos vértices, tal que cada nodo sea adyacente al anterior y al que le sigue en esa cadena, ¿no? En esa secuencia. Y teniendo en cuenta, eso sería un camino. Y el camino más corto, entonces sería en un grafo que sea ponderado, sería la secuencia o el camino para el cual la suma de los pesos de las aristas que lo conforman, digamos, que unen cada nodo, sea mínima. Y bueno, en el caso de que sea no ponderado, sería la menor secuencia, ¿no? O sea, la que implique que tengas que visitar menos cantidad de nodos. Acá tenemos un ejemplo de dos, bueno, es el mismo grafo, nada más que a la izquierda está no ponderado y a la derecha ponderado. Y bueno, tenemos en este caso, por ejemplo, como nodo inicial el A y queremos llegar al nodo E. Y bueno, en el de la izquierda el camino más corto podríamos decir que sea AFHE, porque solamente pasa por 4 nodos. Cualquier otro camino, quizás podría ser incluso el ABHE, pero cualquier otro camino eh, implicaría visitar mayor cantidad de nodos, recorrer más aristas. Y en el caso del grafo de la derecha, que ya es ponderado, podemos tener en cuenta esos pesos. Y bueno, sumándolos, quizá podríamos tener otro camino. Por ejemplo, en este caso, si me dan los cálculos rápidos, debería ser el camino de arriba, A, B, C, D, E. Acá, bueno, en el siguiente slide tengo, bueno, están marcados los caminos. ¿Ves? Bueno, eso sería un ejemplo, digamos, bueno, che, acá tengo una red de nodos, ¿cuál es el camino más corto? Dependiendo de, bueno, de las características que tenga el problema, ¿no? Bueno, ahora pasando ya un poco más a lo que es en los videojuegos, que es más que nada el sentido de esta charla. Eh, para poder utilizar un algoritmo de pathfinding, primero necesitamos conocer de alguna forma cuál es la geometría del mundo en el que se va a mover nuestro agente de IA, ¿no? Para esto, esa geometría del mundo se tiene que codificar en un mapa y para poder ser preprocesado según diferentes formas de representación. Las más utilizadas en videojuegos suelen ser Navigation Meshes y los Waypoints. Y bueno, una vez que ya se hizo esto, ya se pudieron representar esta geometría del mundo por alguna de estas técnicas, lo único que tiene que hacer el algoritmo de pathfinding es tratar ese mapa como si fuera un nodo, perdón, un grafo, y bueno, ir recorriéndolo y analizando cada nodo hasta encontrar cuál es el objetivo eh, o el endpoint que estamos buscando. En el caso de los Navigation Meshes, básicamente es un conjunto de polígonos convexos que describen una superficie caminable o navegable, dependiendo, bueno, de que sea nuestro objeto de IA, en un entorno 3D. Cada uno de estos polígonos puede ser utilizado como un nodo de un grafo para un algoritmo de pathfinding. Y bueno, que cada uno sea convexo garantiza que como tenemos un camino válido, entonces el agente de IA puede caminar en una línea recta de un nodo al otro, sin tener que andar haciendo cálculos de movimientos curvos ni nada raro por el estilo, ¿no? Ahora, Fran, si querés explicar vos los waypoints.
Dale. Bueno, los waypoints. ¿Qué serían estos waypoints? Estos waypoints son una colección de nodos con vínculos entre ellos. Estos serían todos los lugares a los que se puede acceder desde el punto de referencia que deben... perdón, me trabé ahí. Esto básicamente son todos los lugares a los que se puedan acceder desde los puntos de referencia, deben serlo desde cualquier punto de referencia, viajando a lo largo de uno o más puntos de referencia. Viajar de un waypoint a otro es un subproblema con una solución simple. ¿A qué nos referimos con esto? Tal y como se puede visualizar en la imagen, nosotros tenemos un nodo A que está conectado con un waypoint que sería el 6. Y después tenemos nuestro destino, que sería B, el cual está conectado a lo que sería el waypoint 3. Nuestro origen arrancaría de 6. Nosotros queremos llegar a 6, a 3, perdón. Esto, dependiendo de los distintos algoritmos que vayamos teniendo, se van a calcular por ahí de distintas maneras. Lo que va a ir haciendo es ir detectando el waypoint 6, a qué nodo está conectado, al 5. Después del 5 va a calcular el 5 a cuál está conectado, al 4 o al 2. Y de esa manera va a ir detectando si los nodos los que estamos visitando son el destino. Una vez que llega al 4 y al 2, valida. El 4 está conectado con el 1. ¿El 1 es el nodo de destino? No. Va con el 2. ¿El 2 a qué waypoint está conectado? Está conectado al 3. ¿El 3 es el nodo de destino? Sí. De esa manera vamos a ir trazando la ruta. Esto ya en un ratito le vamos a mostrar unos ejemplos con lo que sería distras y waypoints, donde esto se va a poder ver reflejado de una manera mucho más clara ya con un ejemplo y con nodos, con nodos que estarían ponderados. Ahí le doy paso a Emi, que él nos va a estar comentando sobre 3 estilos de pathfinding que son los más utilizados. Bueno, puede haber hay muchos algoritmos que se pueden utilizar para pathfinding. Los que elegimos para explicar ahora son estos tres: el Breadth First Search, que es la búsqueda primero en anchura, el algoritmo de Dijkstra y el A estrella. Cada uno, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Se puede usar no exactamente cualquiera, pero bueno, distintos de ellos para la misma situación. Y bueno, dependiendo de la situación, va a ser mejor usar uno u otro, y también dependiendo del tipo de solución que estamos buscando al mismo problema, ¿no? Bueno, el primero es el que vamos a explicar, es el primero en anchura. Básicamente es un algoritmo para buscar en un árbol o en un grafo. Básicamente, en el caso que estemos usando un árbol, el algoritmo empieza desde desde el llamado nodo raíz de ese árbol, o bueno, desde algún nodo arbitrario que nosotros definamos en un grafo en caso de que podamos tener diferentes nodos iniciales. Y lo que hace es explorar todos los nodos vecinos que se encuentren en la misma profundidad, digamos, en lugar de moverse a los que se encuentran en el próximo nivel de profundidad. Por eso la búsqueda se llama primero en anchura. Esto se va a ver mejor en el ejemplo. Las ventajas que tiene es que es muy simple de implementar. Permite que haya más de un solo endpoint u objetivo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un juego medieval que tenemos que acceder a un castillo y tenemos dos portones y queremos ir al que llegamos más rápido, bueno, podemos tener ambos y bueno, que el algoritmo detecte según de dónde estemos parados a cuál ir. Y bueno, la otra ventaja es que siempre encuentre el camino más corto al destino que se encuentre. Como desventaja es que a veces no es muy rápido, depende mucho de la cantidad de nodos y vértices que haya. Nodos y aristas, perdón. Me confunde la B corta por vértice. Y que, bueno, no admite que haya diferentes costos de movimiento. Es decir, se utiliza en grafos o árboles no ponderados, ¿no? Básicamente este es el algoritmo, tiene como entrada un grafo y el nodo que sea el nodo objetivo.
perdón, el nodo fuente, el objetivo ya está marcado o se lo podemos pasar también por parámetro, dependiendo de la implementación. Y básicamente el algoritmo es como sigue. Comenzamos con una cola vacía, se marca el nodo root como visitado y se lo inserta en esa cola. Y entonces, a partir de acá el algoritmo lo que hace es iterar todo el tiempo en esa cola, ¿no? Mientras no esté vacía, se extrae el primer elemento de esa cola. En caso de que sea el objetivo, se devuelve. Y en caso de que no, se visitan a todos sus vecinos, todos sus nodos adyacentes. En el caso de un árbol serían sus nodos hijos. Y entonces el algoritmo se fija si todavía no lo visitamos, a ese nodo que puede ocurrir, bueno, que se haya visitado, en caso de un grafo. Entonces, lo marcamos como visitado, seteamos al nodo actual que estamos analizando como su nodo padre, y después insertamos este nodo vecino en la lista que estábamos en la cola, ¿no? Una vez que se hace todo esto, se vuelve a iterar y se vuelve a obtener el primer hijo de la cola y así sucesivamente. Acá si ven, por ejemplo, en el GIF que tenemos, se comienza desde la A, se exploran sus vecinos B y C, se toma el primero que es B, se exploran sus vecinos, y en lugar de procesarse estos vecinos, se vuelve a pasar a C. No sé si se ve el puntero, así que voy a anotar este. Ahí está. Se vuelve a pasar a C, se exploran sus vecinos, y después analiza D, analiza C, encuentra vecino, analiza F, analiza G, y recién después analiza H. Esto significa que se ven primero en anchura. Analiza primero los del mismo nivel antes de pasar al siguiente nivel. Es todo en ancho. Hay otra búsqueda que es primero en profundidad, que lo que hace es lo contrario, que primero va por una rama, viene por acá. Bueno, ese es otro algoritmo. Fran, ahí les va a mostrar un ejemplo andando de esto en Unity. ¿Tenés ahí para compartir, Fran? Sí. Una pregunta, ese tipo de búsqueda, en caso de que haya un grafo con muchos nodos en el mismo nivel, digamos, ¿no consume mucho tiempo? Sí. Mira, justamente esto es lo que tenemos ahora. Es bastante chico, pero sí, consume. Y justo a mí ya se adelantó y te dijo el sí de una. Sí, a ver, todo esto depende de dónde esté, de cuál sea el objetivo, dónde esté el nodo objetivo en el árbol barra grafo que estés buscando, ¿no? Claro. En el peor de los casos, tendrá que visitar a todos y cada uno, y entonces, bueno, si es muy grande, va a ser bastante lento. Acá, bueno, en este ejemplo, tal como había dicho Emi, nosotros tenemos nuestro origen y nuestro destino. Este código lo que va a hacer básicamente es, va a dibujar una grilla y va a determinar cuáles serían los nodos caminables, los nodos que no son caminables, y de los nodos que son caminables, va a ir haciendo justamente todo el trabajo que le ha explicado Emi recién, y va a determinar en todo ese árbol cuál sería el camino para llegar al objetivo. Tal cual, esto es algo bastante chico, como verán, no son muchos nodos, son poquitos, son estos que están dibujados de color veo de boca, perdón que lo diga, y no demora nada en procesarse. Eso lo hacen 0, a lo mejor si esto fuese un mapa más grande y tuviéramos que recorrer 4.000 nodos, 1.000 nodos y tuviéramos más zonas que no son caminables, esto a lo mejor en vez de arrancar tan rápido hubiese tardado a lo mejor 1 minuto, un poquito más en hacer lo que sería la carga. Esto es un ejemplo más simple. Ahora un poquito más adelante les voy a mostrar un ejemplo un poquito más complejo de lo que sería el Ray First. Sí, quiero aclarar por las dudas, mientras, bueno, ahí vuelvo a compartir pantalla. Quiero aclarar por las dudas que, si bien al principio, cuando empezamos a hablar del tema de reconocer la geometría del mundo y todo ese tema, explicamos Navigation Mesh y con waypoints,
para el tema de estos ejemplos estamos usando representaciones un poco más simples para que sea más fácil de entender y demostrar, digamos, las diferencias que hay. Pero bueno, al fin de la charla, Fran va a mostrar un ejemplo bastante más complejo y general que usa varias de estas cosas. Y entre ellas, bueno, va el Navigation Mesh y se va a poder ver cómo se forma y todo eso, ¿no? Pero bueno, por tema de simplicidad, por ahora decidimos mostrar cosas un poco más simples. Bueno, pasamos al siguiente. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Por las dudas. Bueno, el siguiente algoritmo que tenemos en nuestra lista es el algoritmo de Dijkstra, que, bueno, básicamente es un algoritmo como el anterior para encontrar los caminos más cortos entre nodos de un grafo. A partir de un nodo fuente o nodo inicial, como queramos llamarlo, el algoritmo encuentra el camino más corto entre ese nodo y cualquier otro. Y bueno, en nuestro caso particular, para lo que queremos hacer en estos ejemplos de juegos, la idea sería utilizarlo para encontrar en realidad el camino más corto de un nodo en particular, el inicial, hacia otro en particular, que sería donde se encuentra nuestro objetivo. Y esto, bueno, lo podemos lograr terminando, cortando el algoritmo ya una vez que encontremos el camino más corto hacia ese nodo que buscamos, en lugar, bueno, de seguir buscando hacia el resto de los nodos, ¿no? Básicamente, Dijkstra se utiliza sobre nodos ponderados, y en cada paso, el siguiente nodo que elige para procesar es el que tenga el menor costo de movimiento. El costo de movimiento, que se representa con G por general, se refiere al costo que tiene de ir desde el nodo inicial al nodo objetivo a partir de pasando por ese nodo, ¿no? Bueno, las ventajas que tiene es que, bueno, al igual que el algoritmo anterior, permite que haya múltiples endpoints u objetivos. También siempre encuentra el camino más corto si existiera. Y como ventaja extra es que puede permitir diferentes costos de movimiento según, entre los nodos, ¿no? Eso, bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos y se va a entender bien por qué esto es una ventaja. Como desventaja es que, bueno, también puede ser bastante lento dependiendo de la complejidad del problema. En este caso, bueno, lo voy a explicar rápido porque es medio tedioso el algoritmo en sí, pero básicamente, bueno, tenemos a todos los nodos del árbol, del grafo, perdón, como no visitados, y creamos un set o una lista, puede ser también, con esos nodos, con todos los no visitados. A cada uno le asignamos una distancia tentativa, que sería cuál es la distancia desde, mejor dicho, el nodo inicial. En este caso, bueno, al nodo inicial la distancia tentativa va a ser 0 porque la distancia es sí mismo, y al resto, como todavía no los conocemos, va a ser infinita. Entonces, bueno, empecemos a analizar desde el primer nodo, y acá se empieza a iterar, igual que la otra vez. Básicamente, bueno, agarramos el nodo actual, buscamos todos sus vecinos que no han sido visitados, y calculamos las distancias tentativas pasando por este nodo. En el caso del primer nodo sería el peso que hay de ir del nodo inicial a cada uno de sus vecinos, ¿no? En el caso de los nodos siguientes va a ser ese costo que ya estaba, más el costo del que estemos analizando en ese momento. Entonces, bueno, una vez calculados esos, comparamos las distancias que tenemos asignadas en el momento y vemos si la nueva calculada es menor. En ese caso significa que encontramos un mejor camino. Entonces, bueno, modificamos esa distancia y le asignamos como padre al nodo actual, a ese vecino. Una vez que terminamos de hacer todo eso, de analizar todos los vecinos, marcamos a la actual como visitado y entonces lo sacamos del set que teníamos al principio de no visitados.
Y bueno, ahí nos fijamos, bueno, si el nodo de destino, o sea, nuestro objetivo fue marcado como visitado, es decir, fue el que estábamos analizando en este momento, significa que encontramos ya nuestra solución, entonces podemos cortar el algoritmo, y la otra situación que se puede dar es que che, ya no tengamos más conexiones para analizar y las distancias a los otros nodos sigan siendo infinitas. Entonces en ese caso podemos decir, bueno, che, no hay ningún camino. Entonces, bueno, también podemos cortar el algoritmo ahí. En caso de que ninguna de estas dos opciones sea la que ocurre en esta situación, seguimos de nuevo con el algoritmo, seleccionando como nodo actual el que tenga menor distancia tentativa, según los cálculos que hicimos antes, de ese set de no visitados, y se vuelve a iterar. Acá se puede ver mejor, no me había entrado en la otra para que se viera al mismo tiempo que lo explicaba. Pero básicamente, el nodo A es el nodo inicial, queremos llegar perdón, el nodo 1 sería el punto A, queremos llegar al 5, que vamos a decirle B, para que no nos confundamos con esto. Entonces, ¿qué se hace? Se parte del primero y se calculan las distancias a los nodos vecinos, que son 6, 3 y 2. Como ven acá tenemos, para 2 la distancia es 7, porque es 0 más 7, que es el costo acá. Para 3 se va a actualizar a 9, y para 6 va a ser 14. En este caso el que va a tener menor va a ser este, 7 menor que 9 que 14, y entonces va a ser el siguiente nodo a procesar. En este caso no se va a actualizar 3 porque 9 va a seguir siendo menor que 7 más 10. A 14 se le pone el 20, que es la distancia de la suma de ir de 1, pasar por 2 y llegar al 4. Ahí se termina de visitar 2, se toma el siguiente que es 3, y bueno, se procede de la misma forma hasta formar el camino, que en este caso, si vemos los valores, sería 1, 3, 6, 5. Ahí, Fran, si querés mostrarles vos ahora el primer ejemplo de Dijkstra. Vale. Ahora vamos a mostrar dos ejemplos para que se vea un poco bien esto. Ese es el de A estrella. No, el Dijkstras. Ah, ¿va a usar el mismo? Bueno, No, perdón, este sí, el de A estrella, tenés razón. bueno, Bueno, muestro primero el de A estrella, que era... se lo mostremos después a ese, así le mostramos la Dale. diferencia. Bueno, mientras les cuento, vamos a mostrarles dos ejemplos ahora de Dijkstra. Este es el primero, va a ser solamente de Dijkstra, y el siguiente va a ser para comparar con el caso del primero en anchura, cómo sería la salida de cada uno de los algoritmos ante el mismo problema, con las limitaciones que tiene cada uno. Bueno, acá en este del Dijkstras, tal como había dicho Emi, acá estos numeritos que se ven son los ponderamientos. Esto, bueno, básicamente está hecho con el ejemplo más sencillo, está hecho a través de distancia. Nuestro programa lo que va a hacer, va a ir calculando las dos rutas que tiene y va a ir viendo cuál de las dos rutas es la más rápida para llegar a lo que sería nuestro punto acá. Esto es un ejemplo bastante simple, es solamente mide lo que sería la distancia. Esto acá, como pueden ver, son los que serían los nodos que están conectados y va siguiendo directamente el camino más rápido, tal y como están conectados los que serían nuestros nodos. Esto sería un ejemplo bastante sencillo. Después tenemos esto de acá, que sería nuestra combinación, tanto de Dijkstras como de Ray-First. Una preguntita. Si ustedes ven esto acá y saben que van a tener dos pathfinding, uno de Dijkstras y uno de Ray-First, ¿por cuál de los dos caminos creen que iría cada uno? ¿Hay alguno que se anime a contestar ahí? Mostrarles el grafo, la info de grafo, así pueden ver las Ahí conexiones. sobre la foto. Acá estos grafos están ponderados. Nada más que esto es un caso un poco más complejo, porque tal y como habíamos dicho, se podía tener el peso, puede ser una combinación. En este caso fue una combinación de distancia y de velocidad. Nuestro camino de arriba sería como un camino de tierra, en donde se disminuye nuestra velocidad. Y acá tenemos una velocidad del 25%.
Básicamente, ¿cómo sacamos nuestro ponderamiento de nodo a nodo? La distancia la dividimos por ese porcentaje y de esa manera nosotros tenemos lo que sería nuestro ponderamiento. Acá tenemos que va por una velocidad del 25% en un camino de tierra, mientras que en esto, que sería un camino asfaltado, que sería más rápido, vamos a tener lo que sería una velocidad del 100%, por lo cual nuestro ponderamiento de este lado sería mucho menor al que tenemos allá arriba. Incluso si miramos de esta distancia a esta distancia, vemos que tenemos un ponderamiento de 160. Y acá vemos que solamente tenemos 10, 10, 10, 10, 14, 10. Por lo cual, si nosotros analizamos lo que dijimos tanto del Dijkstra como del Ray-Firs, vamos a poder determinar rápidamente cuál sería el camino que debería de tomar cada uno. Primero que dijimos que Ray-Firs no tiene en cuenta los ponderamientos, solamente busca por anchura, el camino más corto. Por lo cual, si nosotros venimos y activamos acá nuestro 2 pathfinding, ahí me quiso arrancar, ahí. Ustedes al ver esto, ¿cuál dicen que sería el de Dijkstras y el Ray-Firs? ¿Cuál creen que sería cada uno? Vos, César, dijiste que el que tiene más nodos, ¿a cuál sería ese? ¿El Dijkstras o el Ray-Firs? Perfecto, Dijkstras sería el derecho, exactamente. Exactamente, es justamente así. Entonces nosotros esto, ustedes dirán, pero ¿de qué nos sirve hacer esta combinación? Bueno, esto nos puede llegar a servir de mucho, porque nosotros podemos agarrar y podemos simular incluso dos tipos de IA distintas acá. Supongamos que este es un Tower Defense. Queremos simular una IA que sea más inteligente o más rápida que otra. Nosotros a una la hacemos con Dijkstras para que busque lo que sería el camino más rápido. Y otra que sea más torpe y que vaya por el camino más lerdo o, sí, en este caso el más lerdo porque estamos teniendo en cuenta lo que sería la velocidad. Y de esta forma nosotros podemos llegar a combinar los distintos tipos de pathfinding en un solo juego. O incluso se pueden hacer mucha mezcla. Incluso con esto, viendo lo que tenemos en cuenta acá, lo que sería el ponderamiento de los nodos, se pueden hacer un montón de combinaciones. No tiene por qué ser solamente distancia como estamos haciendo nosotros. Puede ser incluso costo, peaje, muchos de los ejemplos que acaba de dar Emi ahí hace un ratito. Este ponderamiento es a decisión de cada uno. Ustedes deciden en qué se va a basar el ponderamiento y qué es lo que se tendría en cuenta a la hora de agarrar y decidir cómo determinar el camino con cada algoritmo de estos. Bien, paso al siguiente yo. Sería el último. Bien, ¿se ve ahí la pantalla? Todavía no, ahora sí. Hermoso mi internet. Bueno, el último que vamos a explicar ahora es el algoritmo llamado A estrella. Básicamente la estrella es el considerado uno de los mejores y es el más popular para el uso en videojuegos, ¿sí? Parece un poco más complejo en videojuegos, ¿no? También el primer ancho es bastante utilizado, pero para cosas más simples. Bueno, como igual que los otros, es un algoritmo de pathfinding que se utiliza en grafos. Es bastante parecido al algoritmo de Dijkstra, solo que para, para decidir cuál es el siguiente nodo que se va a analizar dentro de la lista de nodos no visitados, no se basa solamente en el costo de movimiento, sino que se basa en una función que es función del costo de movimiento y una heurística. Entonces lo que se hace es buscar cuál es el nodo que tenga el menor costo de esa función f. Siendo esa función simplemente la suma
del costo de movimiento y esa heurística. Ahora, ¿qué sería la heurística? La heurística es como una especie de predicción o estimación inteligente que hacemos. En este caso, representaría el costo estimado de movernos desde un nodo, que es el nodo el que estamos estudiando ahora, hasta el nodo objetivo. ¿Por qué decimos que es una predicción o estimación? Básicamente porque nosotros no sabemos en realidad cuál es el costo real que tiene movernos desde donde estábamos ahora hasta el nodo objetivo, ya que en el camino podrían haber diferentes tipos de obstáculos, o desvíos, o como queramos llamarlos, ¿no? Pero que, bueno, que hagan que eso que nosotros decimos, che, esta es la distancia para nosotros que estimamos a la que estamos, y bueno, realmente no sea así. Un ejemplo podría ser que nosotros como heurística digamos, bueno, che, la distancia de Altagracia a Córdoba en línea recta, si trazamos una línea recta en Google Maps, es tal, usamos esto. Pero bueno, en realidad vas a tener una ruta que va a tener curvas, va a tener un peaje que te va a disminuir la velocidad, va a tener bastantes cosas. Entonces, bueno, la precisión y la rapidez de este algoritmo va a depender mucho de la exactitud de la heurística que nosotros usemos. ¿Cuáles ventajas tiene este algoritmo? Primero que, bueno, puede ser bastante rápido, permite diferentes costos de movimientos, igual que Dijkstra, para poder, bueno, utilizarlos como por ejemplo el ejemplo anterior que mostró Fran. Y se puede priorizar la velocidad del cálculo o la precisión del camino como a nosotros nos parezca. Como desventajas, tiene, bueno, la primera es que, de acuerdo a lo que dije recién como ventaja, se desprende una desventaja que es que no siempre te va a devolver el camino más corto. Va a depender mucho de justamente la exactitud de la heurística. Y por el otro lado, o sea, te va a encontrar un camino hacia el objetivo que estás buscando, ¿no? Pero no te asegura que ese camino sea efectivamente más corto. Y como otra desventaja con respecto a los dos algoritmos anteriores, es que no se admiten múltiples endpoints o objetivos. ¿Esto es por qué? Básicamente porque la heurística que nosotros calculamos la hacemos contra el nodo objetivo. Entonces no puedo calcular la heurística para diferentes nodos, tiene que ser contra el mismo siempre. Bueno, y por otro lado, si ven lo que dije al principio de que la función para determinar cuál es el siguiente nodo que vamos a analizar es la suma del costo de movimiento y la heurística, se desprende que A estrella se comporta como un algoritmo de Dijkstra para un solo nodo objetivo si hacemos que la heurística sea la misma para todos los nodos. Básicamente la implementación es bastante similar. No creo que valga la pena detenerme a explicarlo mucho porque es básicamente lo mismo, pero cambiando la función para determinar cuál es la siguiente. Y bueno, acá se puede ver un poco en acción. No conseguí un ejemplo completo, pero bueno, básicamente, partiendo de verde queremos ir a azul. Analiza sus vecinos, que son estos dos de acá. Entonces fija, el h de A es 4, el h de D es 4,5. La función f para cada uno va a ser 2,5 para D, 5,5 para A. Entonces, bueno, ¿a cuál va a ir a analizar? Sí, primero va a ir a analizar A. Hace lo propio. Y fíjate, che, la B es 2 acá. La H, perdón, para B es 2. El costo de movimiento es 1,5 más 2, 3,5, más 2, 5,5, sigue siendo menor que H, analiza H. Y así sucesivamente, en este caso, bueno, llega el punto que con aquí analizar C, el costo es mayor que H, que D, perdón, entonces, bueno, pasa a analizar D y sigue los mismos procedimientos con los hijos. El camino más corto en este caso, si alguien, no sé, si alguien se puso a pensarlo, sería desde verde pasando por D, E y llegando a un nuevo objetivo. Tengan en cuenta en este caso que cuando se calcula el siguiente nodo, no se tiene en cuenta la heurística del anterior, sino que lo que se tiene en cuenta es el G,
que es el costo efectivo de ir desde el nodo inicial hasta el nodo actual, más la heurística de ese nodo que estamos analizando. En este caso, la heurística, si lo ven, es la línea recta que hay desde el nodo hasta el objetivo. Por ejemplo, si estos son 2, se ve que aquel doble es 4, que es justamente el valor que tiene la heurística de A. En B, hay una línea, imagínense una línea recta hasta acá, sería 2. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía antes. El camino en realidad no va derecho, se desvía por acá. Y la heurística de acá de H, que es otra línea recta, la heurística de C, perdón, que es otra línea recta acá, es 4. Entonces se ve que la heurística es una predicción que va a depender mucho del método que nosotros utilicemos para calcularlo. Ahora sí, Fran, si querés mostrar. Sobre la heurística, hay diferentes formas de calcularlo. Ahí te doy, perdón, Fran, así vas compartiendo. Una pregunta, ¿cómo evitan los Sí. algoritmos estos el atascamiento entre nodos? Por ejemplo, ahí en el gráfico, suponete está en B, no analiza, digamos, no evalúa F en A, o sea, solamente evalúa F en C. F en A ya está evaluado de antes. O sea, F de A lo evaluaste vos para saber si lo vas a tomar o no para analizar. Entonces vos ya lo elegiste y partís desde ese. Y no analizás el nodo anterior porque ya está marcado como visitado por el algoritmo. Ya lo metiste, eso lo pueden hacer marcándolo como visitado con algún atributo del nodo, o pueden tener una lista aparte en el cual inserten esos nodos y chequear si ese nodo ya existe, significa que ya lo visité. Ah, bien, bien, bien. Y en el caso, bueno, de eso se da más que nada a veces en el caso de nodos no dirigidos. Cuando son dirigidos, bueno, medio como que ya tenés cuál es la dirección en la cual tenés que fijarte vos para dónde ir, pero Claro, la dirección que marca la tendencia. claro. Buenísimo. Bueno, ahí si querés ya, Fran, compartí vos. Una aclaracióncita por el ejemplo que les vamos a mostrar ahora. Dijimos que la precisión y la velocidad que tenga el algoritmo para calcular el camino más corto, mejor dicho, bueno, el algoritmo que se considere más corto según el algoritmo, va a ser dependiente de la heurística, ¿no? La heurística la podemos calcular de diferentes formas. Ahí les va a mostrar Fran unos ejemplos de cómo sería el camino calculado según si usamos diferentes tipos de heurísticas. Heurística Manhattan. No sé si las querés ir explicando vos mientras reproducís eso o querés que las vaya explicando yo. ¿Quieres explicarlo vos ahí? Bueno, la primera que usó ahí Fran es la Manhattan, la distancia Manhattan, que básicamente es la suma de los valores absolutos de las diferencias que haya en las coordenadas del nodo actual y el nodo objetivo. O sea, suponemos que tenemos dos nodos que sean en coordenadas, sus posiciones sean coordenadas x, y. Básicamente sería el valor absoluto de delta x más el valor absoluto de delta y entre esos nodos. Eso te va a dar la heurística. Entonces, en este caso sería, bueno, la diferencia entre el nodo actual, digamos, el que estamos analizando ahora, o el vecino en este caso, perdón, y el nodo objetivo, que es, bueno, lo que les mostraba más o menos en el ejemplo gráfico. Si querés cambiar a la otra, Fran, tenés que pausar por las dudas, tenés que pausar el proyecto. No está hecho el día update. La siguiente, bueno, la distancia diagonal, que básicamente es parecida a la anterior, pero lo que busca no es la suma de esas diferencias, sino el valor máximo de las mismas. Te va a dar un movimiento, digamos, un valor horizontal o uno vertical, por ejemplo, en lugar de darte en forma de L o diagonal. Sobre estas dos heurísticas, nosotros podemos usar cualquiera que queramos, ¿no? Pero depende de la naturaleza del problema que tengamos, cuál va a ser la que sea un poco más conveniente para que te den un poco mejor el camino a veces. En este caso, la distancia Manhattan, que fue la anterior que vimos, se utiliza como te puedes mover en 4 direcciones, desde el nodo en el que estás, para arriba, para abajo, derecha e izquierda.
Y la distancia diagonal, que es la que estamos viendo ahora, se recomienda cuando vos te podés mover en 8 direcciones, que serían de nuevo arriba, abajo, derecha, izquierda, y sus diagonales a 45 grados. Y bueno, la última, que ahí les vamos a mostrar, Fran, es la distancia euclídea, que es la que en el gráfico que mostré yo hace un ratito se estaría usando, que es la distancia real, digamos, calculada por trigonometría entre dos puntos, básicamente la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado, de la suma de la diferencia al cuadrado, y esta se suele utilizar cuando te podés mover en cualquier dirección. No cambiaron mucho en este ejemplo, pero bueno. Ahí fíjate, Fran, mostrarle si querés que si moves el... Bueno, ahora empecé de nuevo porque ya se movió eso. Eh, Ahí está, tengo que el mover el coso. objetivo en realidad. Sí. Sí, el tema es que está buscándolo. Ahí se marca el camino y lo va y lo busca. Esto tal y como vimos antes, esto podría ser incluso el seguimiento de un NPC que siga el player, que vaya y que detecte el camino, y que vaya y que lo busque. Bueno, obviamente acá está con una velocidad bastante elevada. Y ahora, bueno, ahora mostraremos un ejemplo un poco más elaborado, en el que ya pasaríamos a mostrar lo que sería el NavMesh de Unity, combinado con lo que sería un par de waypoints. Ya como habíamos dicho recién, no se puede buscar distintos objetivos, siempre tiene que buscar uno, por lo cual nosotros combinamos lo que sería NavMesh para determinar lo que sería una ruta caminable. Esa ruta caminable nosotros la podemos ver acá. Nosotros después vemos esta ruta caminable, nosotros la podemos determinar dependiendo de la altura del suelo, si hay un objeto alrededor. Nosotros podemos decir por qué zonas puede pasar o por cuáles no. Esto nosotros para la detección del enemigo, lo que usamos básicamente es, tenemos una mesh, camina, nosotros vamos a tener un área, vamos a dibujar un círculo alrededor de nuestro enemigo, el cual básicamente va a agarrar y va a detectar si nuestro player está dentro de esa zona. Si está dentro de esa zona, y bueno, si está dentro de una distancia, también ataca y tira la roca. Pero lo más importante es, si nosotros entramos dentro de este círculo, nuestro enemigo nos entra a perseguir y nos entra a atacar a una cierta determinada distancia. Si nosotros salimos de este círculo, nosotros, más bien nuestro enemigo, lo que entra a hacer, entra a buscar lo que serían los distintos waypoints. Estos waypoints están distribuidos por todo el mapa. Esto básicamente van a agarrar y van a trabajar con lo que sería nuestro A estrella. Nuestro va a agarrar, nuestro golem, y va a decir, nosotros tenemos un punto objetivo, que va a ser un waypoint. Este va a ser nuestro objetivo. ¿Cuál es el punto de inicio? Básicamente donde está el golem. Va a agarrar y va a determinar dentro de la zona caminable, de nuestra zona que nosotros definamos como walkable, la mejor ruta y la más corta para ir y buscar lo que sería ese punto. Acá como nosotros vemos, el golem va automáticamente y determina un waypoint, espera un rato y después va y busca lo que sería otro waypoint. Esto básicamente es una ruta simple de patrullaje de lo que sería un enemigo. Esto se lo puede agarrar y se lo puede modificar de muchas maneras. Acá, como dije, es un ejemplo un poco más trabajado, pero sigue siendo de una forma bastante simple y sencilla. Esto se pueden combinar distintas cosas. Esto, como le dije, es una combinación simple entre lo que sería un NavMesh y lo que serían nuestros waypoints. Esto lo mejor, si se lo trabaja un poco más, se podrían agarrar y decir que nuestro golem hay una zona que, digamos, nosotros tenemos un obstáculo, que a lo mejor nuestro player no pueda pasar por esa zona, pero el golem
ese camino lo hacemos caminable para él, y entonces puede atravesarlo y pueda seguirnos a través de esa zona como para complejizar la dificultad del enemigo. Todo va a depender de qué tanto trabajo y qué tanto queramos complejizarlo, y de cómo combinemos todos estos sistemas de pathfinding. Perfecto. Ese último ejemplo que mostró Fran, lo dejamos, bueno, es bastante más complejo, lo queríamos mostrar al final, cosa de que, bueno, se viera en un entorno más real cómo se utilizarían las cosas que vimos. Mezcla muchísimas cosas, como vieron, así como resumiendo. En lugar de utilizar un grafo programado como hicimos nosotros en los ejemplos, o una grilla, como hicimos en el de Best First o el de A estrella, utilizamos un Navigation Mesh, como lo habíamos explicado antes, que te da un movimiento mucho más real sobre el mapa en el que estás. Se combinaron los waypoints también, entonces bueno, cuando nosotros nos detectaba el enemigo, que la detección del enemigo puede ser con diferentes técnicas, como bueno, cuando entras en el área, disparar un trigger, o detectar con Raycast para el que, bueno, que tenga algún conocimiento de videojuegos. Se puede detectar de diferentes formas, y en ese caso, bueno, nuestro objetivo va a ser el personaje, y entonces ahí el algoritmo va a buscar cuál es el camino más corto a la posición del personaje desde donde está el golem en ese momento, siguiendo la ruta de nodos formada por ese Navigation Mesh. Y bueno, cuando nos pierde de vista, bueno, el nodo objetivo va a ser el waypoint que esté más cerca, y va a buscar ese camino con pathfinding también, y una vez que la encuentra ya se empieza a mover de forma un poco más automatizada. Son cosas bastante más complejas, pero bueno, queríamos mostrarle cómo es más un ejemplo más práctico en la realidad del juego que los ejemplos más teóricos o más didácticos que habíamos mostrado antes, ¿no? Bueno, básicamente eso fue lo último que íbamos a mostrar en la charla. Así que bueno, gracias por asistir, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario. Si alguien escribe, no estaría pudiendo leer, así que Fran, léeme vos cualquier cosa. Ahí está. Está Ezequiel, muy bueno. Gonzalo, muy bueno. Muchísimas gracias, chicos, sinceramente, por decir que está bueno. Leandro también. Cualquier consulta, duda que tengan, pueden preguntarla tranquilamente. Si hay algo que no se haya entendido, también pueden preguntarlo. Bueno, si alguien quiere saber algo o tiene alguna duda, les dejo mi mail acá en el chat. Esto, bueno, para los que no sepan, en el caso de, bueno, de Simplix e Include, tenemos unos Technology Group. La charla esta, bueno, surge a partir de un Technology Group en particular, que es el de Graphics and Media Engines, que, bueno, básicamente estamos estudiando todo este tipo de tecnologías para utilizar motores gráficos, no solamente pero bueno, más focalizado a videojuegos. Así que, bueno, si a alguien le interesa unirse al Tech, ahí bueno, tienen mi mail. No sé si Fran vas a dejar el tuyo para que se comuniquen. Y bueno, de todas formas, después le damos, Sabri creo que les va a compartir la presentación. Así es. Bueno, y ahí va a estar. Bueno. Muy buena charla, chicos. Muchas gracias. Y gracias, Sabri. Gracias a todos por sumarse, y gracias, Emi y Fran, por compartir sus conocimientos. Bueno, gracias a ustedes por dar el espacio. Y bueno, a todos por asistir acá. Bueno, buen lunes para todos, buena semana. Cerramos el espacio entonces. ¿No?
Chao, un gusto. Chao, nos vemos.